Entonces, en esta pseudo prueba, vamos a obtener primero la derivada de las siguientes funciones aplicando las distintas fórmulas, ¿ok? Entonces, en el primer caso, voy a tratar de escribir acá y si me quedo corta, nos vamos a la pizarra. Entonces, primero la derivada de la siguiente función. Esta derivada que está acá corresponde a la derivada de un cociente, por lo tanto, y' va a ser igual. Cada vez que tenemos derivada de cociente, ¿se acuerdan que yo les dije que primero ponemos el denominador y lo elevamos al cuadrado? Entonces va a ser 3 más x cuadrado al cuadrado. La derivada de lo de arriba, por lo de abajo sin tocar. La derivada de lo de arriba es la derivada de 3, que es 0, más la derivada de x, que es un 1. Por lo tanto va a ser 1 multiplicado por lo de abajo sin tocar, menos la derivada de lo de abajo, que sería 2x, por lo de arriba sin tocar. Entonces, si nosotros desarrollamos lo de arriba, sería 3 más x cuadrado, menos 6x, menos 2x cuadrado, y todo esto partido por el denominador, acuérdense de dejarlo siempre factorizado. Entonces, la derivada del primero va a ser menos x cuadrado, haciendo términos semejantes, el x cuadrado menos 2x cuadrado, y el otro, lo otro lo mantenemos tal cual. ¿Ok? Partido por 3 más x cuadrado al cuadrado. ¿Ya? Y eso corresponde a la derivada de la primera función, que es un cociente. ¿Ya? En la segunda, esta es como simple, donde lo primero que tenemos que hacer es escribir de esto de manera más sencilla, ¿cierto? Esto sería 7 por x elevado a un tercio, acordándonos de la fórmula de la raíz enésima de a elevado a m por propiedad de potencia, es lo mismo que escribir a elevado a m partido por n, ¿cierto? Acordándonos de esa fórmula, usándola para en vez de tener la raíz cúbica de x, tenemos x elevado a un tercio. Y ahora recién derivamos esto y nos va a quedar un tercio, multiplica el 7, nos queda 7 tercios por x elevado a un tercio menos 1, o sea, nos va a quedar 7 tercios por x elevado a menos 2 tercios. Y si uno quiere escribir esto de manera más simplificada, porque acuérdense que en el caso particular de ustedes van a tener la prueba que es con alternativas, de pronto podría ser esta expresión, o podría ser la expresión equivalente, que ustedes saben que eso es 1 partido por x elevado a 2 tercios por propiedad de potencia, y eso es lo mismo que 7 tercios por 1 partido por, usando esta misma nubecita que pusimos acá, la raíz cúbica x al cuadrado. O sea, en el fondo, la otra forma en la que podría aparecer escrito sería esta que está acá. ¿De acuerdo? O sea, esto ya está bien, pero es equivalente a lo que aparece acá abajo. ¿Alguna pregunta de esto para poder borrar y dejar espacio para los otros ejercicios? No, profe. Ya, ok. Ya, entonces borramos y seguimos con esto que está acá. Voy a cambiar de color. En el ejercicio 3, tenemos la derivada de un producto. Ahora, este ejercicio en particular se podría hacer de dos maneras, usando la fórmula de la derivada del producto, o lo otro es escribiéndolo de manera más sencilla, que es lo que vamos a practicar. Este lo vamos a hacer con derivada de producto, pero este lo vamos a hacer para practicar x cubo por x, nos queda x cubo, más la raíz de x por x cubo. Aquí tenemos que trabajarlo, no estamos derivando. Acá solamente estamos escribiendo esto de manera más sencilla. ¿De acuerdo? Esto que está acá es multiplicación de potencias de igual base, conservamos la base y sumamos los exponentes. 7 medios. ¿Ya? Y ahora recién vamos a empezar a derivar. Entonces, y' va a ser igual. La derivada de x cubo, 3x cuadrado. La derivada de x elevado a 7 medios es 7 medios por x elevado a 7 medios menos 1, que nos quedaría x elevado a 5 medios. Y si uno quiere escribir esto de otra forma, 7 medios por la raíz cuadrada de x elevado a 5. Y si uno quisiera seguir trabajando esto, fíjense que la raíz de x elevado a 5
es lo mismo que la raíz de x elevado a la cuarta por x, ¿no es cierto? Y esto es lo mismo que la raíz de x a la cuarta por la raíz de x, y esto es lo mismo que x elevado a 4 partido por 2, nos queda 2 por la raíz de x. O sea, este es como una cápsula, digamos, de que a lo mejor podríamos escribir esto de otra forma. ¿Se fijan? Esto está correcto y esto está correcto. Estos tres están correctos. Pero les muestro las distintas formas en las que podría aparecer dentro de las alternativas. ¿Ok? Avanzo. ¿No hay preguntas? Borro. ¿Ya? Y ahora, este que está acá, el problema número 4, si ustedes se fijan, es mucho más conveniente dejar la constante, dado que en el denominador es solamente una constante, dejamos la constante ahí afuera. Entonces, ¿cómo nos quedaría y'? Va a ser el 1/7, que es la constante, por la derivada de esto que está acá adentro. ¿Cuánto es la derivada de esto? 12x cubo menos 2x más 5. Y ahí se terminó. Y eso que está ahí corresponde a y'. ¿Ya? Y en el número 5 vamos a tener, por ejemplo, y' igual la derivada del primero, que sería 35x a la 6 menos 2x más 4, la derivada del primero por el segundo sin tocar, más la derivada del segundo, que es 6x, por el primero sin tocar. Perdón. Por el primero sin tocar. Y si no aparece esto, el paso siguiente, que se lo voy a dejar de tarea a ustedes, porque les voy a agregar 2 ejercicios más acá, sería multiplicar cada término con cada término, ¿ya? Y después reducir términos semejantes, ¿ya? Ahí ustedes lo terminan. Y voy a agregarles acá un ejercicio 6, un 7 y un 8, y los vamos a hacer todos. Por ejemplo, si apareciera y igual a e elevado a x por el logaritmo natural al cuadrado de x cuadrado. Ese ejercicio, por ejemplo, ¿ya? Bueno, les voy a agregar 3, pero voy a ir mostrándoles de a uno. Por ejemplo, este que está acá. Este ejercicio aparece en exponenciales y logaritmos, ¿de acuerdo? Entonces, primero tratar de ver si somos capaces de escribirlo de una manera más sencilla. Esto es igual que esto, ¿ya? Por notación. Y además de eso, aquí, ocupando propiedades de logaritmo natural, nosotros sabemos que el logaritmo natural de una base elevado a un exponente se puede escribir como 2 por el logaritmo natural de x. O sea, lo que quiero mostrarles, recordarles que este 2 se puede ir acá adelante. Hasta acá, estimados, no estamos derivando absolutamente nada. Solamente estamos escribiendo la expresión de manera más sencilla. Perdón, todavía no vamos a derivar. No vamos a derivar todavía. Sigamos. Fíjense que acá tenemos un producto de 2 cosas al cuadrado. Insisto, todavía no estamos derivando, entonces va a ser 4 por el logaritmo natural de x al cuadrado. Y ahora, la última, así como arreglada, sería eso. Ya. Una vez que uno tiene escrito esto de manera más sencilla, porque así tal como se ve ahí arriba, se ve súper ultra feo. Una vez que nosotros tenemos esto escrito más sencillo, recién ahora vamos a comenzar a derivar, ¿ya? ¿Alguna pregunta respecto del trabajo que hicimos previo, antes de borrar esto para comenzar a derivar? ¿No? Ya. Ok. Entonces voy a escribir la misma función, pero escrita de manera más sencilla, acá arriba. Y ahora recién vamos a comenzar a derivar. Ya,
Entonces, nos va a quedar y prima. Fíjense que esto podemos pensarlo como un producto, ¿cierto? ¿Qué dice la fórmula de la derivada de un producto? Va a ser la derivada de lo primero. ¿Cuánto es la derivada de lo primero? Va a ser el 4 por la derivada de e elevado a x, pero la derivada de e elevado a algo es e elevado al mismo algo. Esto que está acá es la derivada de esto, por el segundo sin tocar, más la derivada del segundo. Esperen un segundo que hay un compañero que quiere ingresar. Ah, esperen un poco. Nicolás está con problemas de conexión, parece, porque hasta entra, sale. Me da la impresión, o está en el celular, parece, sospecho. Ahí le abrí la puerta. Fuera. ¿Ah? Es que saqué el... ¿Aló? ¿Aló? Ya, continuamos entonces. Ya, entonces, tenemos derivada del primero, que es este que está acá, por el segundo sin tocar, más la derivada del segundo, que sería, fíjense, vamos a derivar logaritmo natural de x al cuadrado, o sea, sería 2 por el logaritmo natural de x elevado a 2 menos 1, que es 1, por la derivada de lo de adentro. ¿Cuánto es la derivada del logaritmo natural de x? 1 partido por x. Esto que está acá, estimados, que voy a marcar con azulito, esto corresponde a la derivada de esto. ¿Ok? Y eso multiplicado por lo primero sin tocar. ¿Ya? Ordenemos un poquito, nos va a quedar 4e elevado a x por el logaritmo natural de x al cuadrado, más 2 por 4, 8, partido por x, e elevado a x por el logaritmo natural de x. Y si uno quiere escribir esto así como un poco más, como factorizado, podríamos factorizar por esto, factor de logaritmo natural de x más 2 partido por x. ¿Ya? Esto es la derivada y esto abajo también es equivalente. ¿Ya? Sigo con el siguiente. Que aquí como que estos estaban más suavecitos. Ya. Este otro. El problema número 7. Por ejemplo, si les doy la función y igual a seno al cubo de la raíz de x menos 1, por ejemplo. La derivada de esto, primero tratamos de escribir esto de manera más sencilla. ¿Cierto? Esto es igual a esto al cubo. Entonces ahora derivamos. Y prima. La derivada de algo elevado a 3. Que dice la fórmula. Pasamos el 3 para adelante. Elevado a 2 por la derivada de lo de adentro. ¿Cuál es la derivada? A ver, recordemos acá la derivada de seno de u. La derivada de seno es coseno de u por u', ¿cierto? Entonces, dice, pasamos el 3 adelante por el algo sin hacerle nada, elevado a 3 menos 1, por la derivada de lo de adentro. ¿Qué es lo que está adentro? Un seno de algo. La derivada de seno de algo es coseno del algo, ¿se fijan? Sin hacerle nada, puede seguir acá, la derivada del argumento. El argumento es raíz de x menos 1. ¿Cuánto es la derivada de la raíz de x? 1 partido por 2 raíz de x, menos la derivada de 1, que es la derivada de una constante, que es 0. Entonces, ordenando esto, nos va a quedar y' igual a 3 partido por 2 raíz de x, por el coseno de la raíz de x menos 1, por seno al cuadrado de la raíz de x menos 1. Lo ordenamos nomás, o sea, para que se viera más bonito, pero es lo mismo, o sea, ordenamos, cambiamos el orden de los factores. ¿Ya? Eso quería agregarles porque todos otros estaban como un poquito más suaves. Y el siguiente, en el siguiente ejercicio de esta pseudoprueba, dada esta función, se pide encontrar todo. Puntos críticos, intervalos donde crece o decrece, puntos de inflexión, los intervalos de concavidad, o sea, donde la concavidad es positiva y negativa, y la gráfica de la función. Y aquí yo les pegué la resolución de la pregunta 2,
¿ya? Donde les voy a ir explicando acá encima del desarrollo, y aparece la gráfica al final. Ya, vamos a ir paso por paso. Esto se los voy a subir al chat al tiro. Este material, estimado, con la pauta de corrección, solamente se las voy a subir al chat para premiar a los alumnos que vienen aquí. No, pero en todo caso da lo mismo porque esta grabación igual queda publicada, ¿ya? Pero en el caso particular de ustedes, se los voy a mandar en el chat para que lo tengan en digital. Espérenme un poquito. Va al tiro. Obviamente, como ustedes son amables, también lo pueden subir, o sea, bueno, dentro de lo posible, súbanlo al chat del curso igual, porque yo asumo que hay compañeros que no están en clase porque están trabajando, tienen alguna dificultad, ¿ya? Esto lo hice principalmente pensando en, para que alcancemos, porque les voy a explicar cómo va a ser la prueba, ¿ya? Ya, gracias Francisca, súper. Ya, entonces, dada esta función, x a la cuarta menos 2x cubo, lo primero que vamos a hacer con esta función es sacar la primera derivada y la segunda derivada, para sacar primero la primera derivada para sacar los puntos críticos. Ya voy a ir escribiendo aquí al ladito, la función es x a la cuarta menos 2x cubo. A ver, acá, 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 acá arriba. Acá. F de x es x a la cuarta menos 2x cubo, ¿sí? Entonces vamos a sacar f' de x, que es 4x cubo menos 6x cuadrado, y f segunda de x es 3 por 4, 12x cuadrado menos 12x. ¿Ya? Primero saquen esas dos derivadas de forma tal de que las tengamos listas cuando las vayamos a ocupar. ¿Ok? Ya. Para los puntos críticos, sacamos la primera derivada y la igualamos a 0. Fíjense que acá está, a ver, déjenme ampliar la pantalla. Un poquito para que se vea más grande. Ya. Entonces, la primera derivada, que es esta que está acá, 4x cubo menos 6x cuadrado, para sacar los puntos críticos tenemos que igualar esto a 0, por lo tanto nos conviene factorizarlo. Factorizamos por 2x cuadrado, factor de 2x menos 3. Entonces, ¿cuándo este producto es 0? Cuando este factor es 0 o cuando el otro factor es 0, ¿cierto? Entonces, 2x cuadrado igual a 0, nos queda el tiro que x vale 0. Y 2x menos 3 igual a 0, despejando la x, nos queda x igual a 3 medios. Por lo tanto, ¿qué tenemos acá? Estos dos puntos que son posibles máximos o mínimos. Para ver si son máximos o mínimos, vamos a usar el criterio de la segunda derivada. Tomamos la segunda derivada, que es 12x al cuadrado menos 12x, y en vez del x ponemos un 0. ¿Se fijan? Pero ¿qué es lo que pasa? Ojo acá. Cuando tomamos x igual a 0, bueno, esta segunda derivada la podemos factorizar de esta manera, cuando x vale 0, nos queda 0 por esto, 0. Sucede que cuando usamos el criterio de la segunda derivada, el criterio de la segunda derivada, perdón, nos dice qué hacer cuando la segunda derivada evaluada nos da mayor que 0 o menor que 0. Pero cuando nos da 0, no nos dice nada, ¿no es cierto? No hay información, no tengo idea. Entonces lo que nos conviene hacer, estimados, es hacerlo con la tablita. ¿Ya? Entonces lo voy a hacer aquí al lado con la tablita. De acuerdo, aquí cuando nos da 0 está claro que no hay información. Entonces dibujamos y ponemos los puntos que estamos analizando. El 0 y el 3 medios. Bueno, en este caso, como es un polinomio, el dominio de la función son todos los reales, porque no hay peligro en ninguna parte con esta forma de la función. ¿Ya? Entonces, de nuevo, tomamos un número a la... Ya, acuérdense que aquí vamos a analizar en f' de x, usamos un criterio de la primera derivada. Entonces, f' de x, acordémonos que factorizado es 2x cuadrado por 2x menos 3. Mejor tomarla, me equivoqué, menos 3. ¿Ya? Entonces, esta primera derivada, la vamos a evaluar en un punto que esté a la izquierda del 0. Por ejemplo, f' la evaluamos en menos 1, para ver si nos da positivo o negativo en este rango. En menos 1, esto nos queda positivo, y si x vale menos 1, nos queda
2 por menos 1 es menos 2 menos 3 nos queda negativo. Negativo por algo positivo nos queda negativo. Por lo tanto, aquí la función es decreciente. Tomamos un número entre 0 y 3 medios. 3 medios es 1,5, por lo tanto tomemos el 1. F' en 1, veamos, esto es positivo, 2 por 1, 2 menos 3 nos queda negativo. Positivo por negativo es negativo, por lo tanto, ¿qué significa que sea negativo? Significa que para acá baja. ¿Sí? ¿Ok? Después, en el 3 medios, en el 3 medios, tomamos en el 2, por ejemplo. F' evaluado en 2, nos queda esto positivo, y 2 por 2, 4, menos 3 nos queda algo positivo, significa que aquí crece. Por lo tanto, ¿qué podemos observar? Que en el 3 medios, 0, habría un mínimo. ¿De acuerdo? ¿Ya? ¿Se fijan? Porque baja y sube. ¿Ya? ¿Alguna pregunta hasta acá? ¿No? Ya, entonces voy a escribir, voy a borrar esto y voy a escribir por acá abajo. Bueno, los intervalos ya los pueden visualizar en el dibujo, antes de borrar el dibujo. La función es decreciente de menos infinito a 0, unión de 0 a 3 medios. Aquí en el 0 no es decreciente, ¿de acuerdo? Ahí vamos a analizar después qué pasa en el punto 0. Decrece de menos infinito a 0, abierto, unión de abierto en 0 hasta 3 medios. Y es creciente desde el abierto 3 medios hasta el más infinito. ¿Ok? Y en el punto 3 medios, f de 3 medios, tiene un punto que es mínimo. ¿Ok? ¿Ya? ¿Hay alguna pregunta? Déjenme mirar en el chat. Ah, ya, perfecto. Ya, borramos entonces. Ya, entonces nosotros estamos acá, aquí sale otra explicación gráfica. Entonces, bla, 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 bla. Ya, y lo mismo que acabo de decir recién. Acordémonos que hay otra explicación, bla, 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 bla. Ya, aquí. Nosotros teníamos lo siguiente, que en el punto, voy a escribir lo que habíamos concluido recién, en el punto 3 medios, f evaluado en 3 medios, habíamos dicho que teníamos un mínimo, ¿cierto? ¿Ya? ¿Y cuál es el mínimo? Para sacar el punto exacto que es mínimo, tenemos que tomar este y evaluarlo en 3 medios, que es lo que está hecho acá. F evaluado en 3 medios va a ser 3 medios al cubo por, ¿cuál era nuestra función? Era el, déjeme yo anoté aquí la función. X a la cuarta menos 2, acordémonos que f de x, lo voy a escribir acá, f de x es x a la cuarta menos 2x cubo, y que obviamente la podríamos factorizar como x al cubo, factor de x menos 2, ¿no es cierto? Esta es nuestra función f de x. Por lo tanto, la tomamos y evaluamos en el punto 3 medios. Sería 3 medios al cubo, que es lo que está escrito acá, por eso no lo estoy escribiendo de nuevo. 3 medios al cubo por 3 medios menos 2. Y al desarrollar ese número nos da este valor. Entonces el punto 3 medios, menos 27 partido por 16 es un mínimo. ¿Ok? Entonces todos dicen, bueno, pero ¿qué pasó con el 0? Acordémonos que f segunda evaluada en 0 nos dio 0. ¿Cómo nosotros sacábamos los puntos de inflexión? A ver, recordemos, los puntos de inflexión nosotros los obteníamos tomando la segunda derivada igualándola a 0. Nuestra segunda derivada era 12x cuadrado menos 12x, y si factorizamos esto por 12x, nos queda x menos 1, ¿está bien eso o no? 12x por x menos 1 igual a 0. Lo que estamos haciendo acá, estimados, es viendo cuáles son los posibles puntos de inflexión. Los posibles puntos de inflexión son el 0, ¿de dónde sale el 0? Cuando uno tiene un producto igual a 0, o esto es 0, o esto otro es 0.
Entonces, 12x igual a 0 nos queda x igual a 0. O x menos 1 igual a 0 nos queda x igual a 1. Estos dos puntitos son los dos posibles puntos de inflexión. ¿Cómo sabemos nosotros que son puntos de inflexión? Que tenemos que ver la tabla de concavidades. ¿Ok? Voy a borrar acá arriba. Ese puntito ya lo tenemos. Sabemos que es mínimo. Y voy a dibujar la tabla de concavidades. ¿Ok? Ya. La tabla de concavidades es la siguiente. Lo que habíamos hecho en el ejercicio anterior, ya habíamos hecho harto ejercicio de esto. Ponemos acá los posibles puntos que son puntos de inflexión. Tenemos el 0 y el 1. Y ahora tomamos la segunda derivada. La segunda derivada factorizada era recordemos que f segunda de x factorizada era 12x, aquí la tenemos, 12x por x menos 1. Ya, aquí está, ¿se acuerdan? Ahí acá abajo está. Entonces, tomamos un punto a la izquierda del 0, por ejemplo el menos 1, y evaluamos la segunda derivada para ver si esto es positivo o negativo, para ver si la concavidad es positiva o negativa. En el menos 1, lo ponemos acá. 12 por menos 1 nos da algo negativo. Y menos 1 también nos da algo negativo. Y algo negativo multiplicado por algo negativo nos da algo positivo, lo que significa que en este intervalo la concavidad es positiva. ¿Ok? Entre 0 y 1, por ejemplo, el 0.5, un medio. Bueno, aquí nos dio mayor que 0. F segunda evaluado en un medio. Veamos. 12 por un medio nos da positivo. Y un medio menos 1, nos quedaría menos un medio, es negativo. Algo positivo por algo negativo nos da algo negativo, lo que significa que en este pedacito la concavidad es negativa. Tomamos un número mayor que 1, por ejemplo el 2. F segunda evalúa en 2. Veamos acá. 12 por 2 nos queda algo positivo y 2 menos 1 nos queda algo positivo. Positivo por positivo nos queda positivo, o sea que aquí la concavidad es positiva. ¿Qué podemos concluir de todo esto? Que en el punto 0, f de 0, fíjese que cambia de positivo a negativo, hay un punto de inflexión. Y acá en el 1, porque cambia de concavidad negativa a concavidad positiva, también hay un punto de inflexión. O sea que estos dos son puntos de inflexión. ¿Ok? Para saber de manera precisa, tenemos que, voy a borrar la tabla, y vamos a sacar el punto exacto. Acuérdense que un punto tiene una componente X y una componente Y. Entonces, vamos a sacar exactamente el punto. El puntito, ya. ¿Cuánto nos da f evaluado en 0? Acordándonos que la f de x, porque la borré, la f de x era, la f de x factorizada era x cubo factor de x menos 2. Esa era la f de x, por lo tanto f evaluado en 0 es 0. ¿Y cuánto es f evaluado en 1? Sería 1 por 1 menos 2, o sea, sería menos 1. Por lo tanto, el punto de inflexión es el 0,0 y el 1, menos 1. Estos dos son puntos de inflexión. Aquí me quedó feo eso. Puntos de inflexión. Y teníamos que el punto 3 medios, menos 27 medios, era un punto que era mínimo, si no me equivoco. Sí. ¿Ya? Y con esta información nos vamos a la gráfica. Vamos a dibujar. Sería lo último que se solicita. Ya. ¿Cómo nos queda la gráfica entonces? Si esto sería lo último. Acá. ¿Se fijan? Tenemos acá
0, 0, punto de inflexión. El 0,0 cambia la concavidad. La concavidad era positiva y ahí cambia la concavidad negativa perdón, bajamos para acá y aquí en el punto 1,-1 cambia de nuevo la concavidad. Fíjense que aquí la concavidad va para abajo y ahora se da vuelta de nuevo. ¿Se fijan? Y este puntito que está acá abajo es el puntito que es mínimo. ¿Ok? Punto de inflexión, mínimo. ¿De acuerdo? Y esa es la gráfica. ¿Ok? ¿Ya? Ya. Ahora voy a hablarles en los minutitos, nos quedan 4 minutos. A ver, ustedes van a ingresar al aula virtual. A ver, voy a compartir pantalla. Vamos a irnos al aula virtual. Espérenme. Ah, perdón. ¿Dónde tengo el aula virtual? Calculo. Acá. En el aula virtual, ¿están viendo el aula virtual conmigo o no? Creo que no. A ver, voy a compartir de nuevo. Sí, profe, sí se veía. ¿Sí? Ah, ya, súper. Acá. Aquí aparece, fíjense, ya, unidad 1, cálculo diferencial. Aquí va a aparecer la clase 7, que es la clase del día. ¿Ya? Y acá voy a poner el link con la prueba. Voy a detener esta grabación. Adiós.